and there's her arm. That's how it was when we found it. A inicios de 2007, la ciudad de Knoxville vivía una calma habitual de invierno. Shannon, de 21 años, era una joven disciplinada, organizada, con una sonrisa suave y una mirada atenta hacia quienes quería. Chris, de 23, era más impulsivo, energético, un trabajador dedicado al ferrocarril que encontraba en el deporte un desahogo constante. Juntos parecían equilibrarse de manera natural. No había nada que indicara que su historia quedaría marcada en los registros policiales y judiciales de Tennessee como uno de los crímenes más brutales y perturbadores en la memoria reciente del estado. El 6 de enero, como tantas otras noches, ambos tenían planes modestos. Una cena, quizá pasar por una fiesta más tarde, y luego despedirse para continuar con sus actividades del fin de semana. A la vista de cualquier persona, era una pareja haciendo lo que millones hacen cada noche sin temor. Pero lo que desconocían, en ese instante en el que el destino suele ser invisible, es que la ciudad que les parecía familiar escondía un punto ciego. Una casa en Chipman Street, abandonada por sus antiguos habitantes, ocupada ahora por personas cuyos vínculos con el crimen variaban desde lo casual hasta lo deliberado. Dentro de esas paredes había comenzado una secuencia de decisiones y acciones que, aunque no estaban dirigidas a ellos inicialmente, terminarían atrapándolos en una espiral sin retorno. Minutos después de las 8 de la noche, cuando Shannon estacionó su Toyota 4Runner en un área donde acostumbraba encontrarse con Chris, no se respiraba tensión ni peligro aparente. Las conversaciones entre ambos fueron fluidas, incluso tranquilas. Existían mensajes previos de texto que reflejan una normalidad total. Pero en ese lapso breve, quizá entre un comentario y una sonrisa, alguien más observaba la escena. La investigación posterior revelaría que cerca del estacionamiento varios individuos merodeaban buscando un vehículo para robar. Este tipo de delito, aunque no común en extremo en Knoxville, tampoco era extraordinario. Lo que nadie podría prever es que aquel robo no sería un robo más. La última comunicación que se registra de Shannon ocurre alrededor de las 9 p.m. Poco después, cuando algunos amigos empezaron a intentar contactarlos, los mensajes no fueron respondidos. El silencio inicial no despertó alarma. Es normal que alguien ignore una llamada durante una salida nocturna. Sin embargo, el tiempo avanzó sin señales de ello. A partir de las 11 p.m., la inquietud comenzó a crecer. Para medianoche, cuando Chris no regresó a casa y Shannon tampoco apareció, la preocupación se volvió colectiva. Un grupo de amigos de Chris decidió ir al estacionamiento donde sabían que debía estar el automóvil de ella. Al llegar, encontraron la 4Runner de Shannon desaparecida, pero la camioneta de Chris seguía allí, estacionada como si él hubiera bajado solo un instante. Esa contradicción fue la primera grieta visible. Algo no cuadraba. Mientras tanto, y de manera paralela, dentro de la casa de Chipman Street se desarrollaban hechos que más tarde los forenses reconstruirían con precisión dolorosa. La pareja había sido interceptada por individuos que buscaban un vehículo y dinero, pero una vez dentro de la dinámica violenta, la situación escaló de manera irracional y profundamente sádica. La brutalidad empleada marcaría el caso como uno que obligó a Knoxville a mirarse al espejo y cuestionarse el origen de semejante acto. Mientras la madrugada transcurría y los amigos seguían llamando sin éxito, la familia de Shannon comenzó a moverse. Su padre, Gary Christian, no era un hombre que se quedara pasivo ante la incertidumbre. Esa misma noche salió a buscarla. Recorrió caminos y estacionamientos, habló con vecinos, se comunicó con la policía y, sin saberlo aún, inauguró una búsqueda que lo llevaría no solo a la verdad, sino también a enfrentarse a un sistema de justicia complejo y desgastante. Por otra parte, la familia Newsom también empezó a activar contactos, preguntando por Chris,
recibiendo respuestas desconcertantes y sintiendo cómo se instalaba una angustia inusual. Sabían que él no se ausentaba sin avisar. La mañana siguiente, el 7 de enero, algunos rastros empezaron a aparecer. Cerca de unas vías del tren, un trabajador del ferrocarril observó algo extraño, un cuerpo parcialmente quemado. Aún no se sabía que era Chris, pero al recibir el reporte, la policía conectó la ubicación con el mapa mental que ya habían construido en torno a sus movimientos. La confirmación no tardó mucho. El hallazgo se convirtió en la evidencia más contundente de que el caso había cambiado de categoría. Lo que empezó como una desaparición, ahora era oficialmente un homicidio. Los hallazgos forenses fueron terribles y concluyentes. Chris había sido violentamente golpeado, sometido a agresiones sexuales y más tarde disparado varias veces, incluyendo un disparo fatal a quemarropa en la cabeza. Tras su muerte, su cuerpo fue rociado con gasolina y prendido en fuego, una acción que los investigadores interpretan como un intento de borrar evidencia y dificultar la identificación. Poco después, se encontraron indicios del vehículo de Shannon. Su 4Runner apareció abandonado en otro punto de Knoxville. En su interior había evidencia física que luego sería clave: huellas dactilares, rastros de ADN y objetos personales tirados de manera descuidada, como si los autores hubieran salido del coche con prisa o sin intención de esconder completamente su conexión con el mismo. La policía, al registrar el vehículo, obtuvo suficiente material para avanzar en una dirección específica. La conexión llevó finalmente a una casa que, en lugar de ser un simple punto de reunión, funcionaba como especie de refugio improvisado y lugar donde a los responsables se movían con familiaridad. Al registrar el inmueble en Chipman Street, los agentes descubrieron un ambiente cargado de caos. Había basura, objetos amontonados, señales de consumo de drogas, ropa por el piso y, en medio de todo, una sensación innegable de que algo muy reciente había ocurrido allí. En una de las habitaciones, dentro de un contenedor grande, encontraron el cuerpo sin vida de Shannon. Lo que los forenses documentaron más tarde confirmó que había sido sometida a horas de agresión, violencia física y sufrimiento. La totalidad del acto criminal desafió la comprensión de los investigadores más experimentados. Los agresores, entre ellos Lemaricus Davidson, Letalvis Cobbins, George Thomas, Vanessa Coleman y posteriormente Eric Boyd, en distintos niveles de participación, actuaron con una violencia que no podía explicarse solo como un robo que salió mal. De inmediato comenzó la persecución de los sospechosos. Davidson fue capturado pocos días después. Cobbins y Thomas fueron detenidos en Kentucky. Coleman fue arrestada en otro punto de Tennessee. Boyd, inicialmente no acusado de asesinato estatal, sí fue imputado a nivel federal por facilitar la huida de Davidson y por brindar apoyo para ocultar información clave. Cada detención reveló nuevas piezas del rompecabezas, pero también abrió interrogantes. Aunque las versiones de los implicados variaban, la responsabilidad colectiva era evidente. Mientras la investigación avanzaba, Knoxville se dividió entre el horror, la indignación y la incredulidad. Las familias, especialmente los Christian y los Newsom, enfrentaban un dolor que se profundizaba con cada nueva revelación. Gary Christian se convirtió en una figura pública involuntaria. Su rostro, marcado por el cansancio, aparecía en ruedas de prensa y entrevistas, exigiendo justicia con un temple feroz. La madre de Chris, igualmente devastada, hablaba con serenidad desgarradora. La ciudad entera los observaba, como si su dolor representara un duelo compartido. Pronto se supo que no solo serían juicios complejos, sino una serie de procesos que se extenderían durante años. Los fiscales presentaron evidencia contundente que mostraba la participación de cada acusado en el secuestro, la brutalidad y la muerte de ambos jóvenes. Los testimonios forenses describieron la violencia con profesionalismo clínico, pero incluso así
era difícil escucharlo sin sentir que se trataba de algo fuera de los límites de lo imaginable. Los abogados defensores, por otro lado, intentaban reducir responsabilidad, alegar confusiones, influencias externas o grados distintos de participación. Nada, sin embargo, podía ocultar que la casa de Chipman Street había sido escenario de una barbarie imposible de justificar. Los acusados en el caso tenían antecedentes delictivos significativos y su participación en la tragedia se entendió como una mezcla de imprudencia, violencia estructural, comportamiento antisocial y decisiones que combinadas crearon un evento excepcionalmente brutal. Entre los principales acusados estaba LeMarcus Deval Davidson, considerado por la fiscalía como el instigador y uno de los principales perpetradores de los actos violentos. Davidson había salido recientemente de prisión tras cumplir una condena por robo de autos y agravantes de robo, lo que subrayó para las autoridades la peligrosidad de sus acciones repetidas. También estaban Lethal Darnell Cobbins y George Giovanni Thomas, ambos acusados de múltiples cargos, incluyendo secuestro, robo, violación y asesinato, así como Vanessa Lynn Coleman, acusada de facilitar los crímenes, y Eric DeWayne Boyd, quien inicialmente fue acusado solo por ser cómplice después del hecho y de ocultar información, aunque más tarde fue llevado a juicio estatal por cargos relacionados directamente con los asesinatos. Los procesos judiciales que siguieron fueron arduos y prolongados. En octubre de 2009, después de un juicio intenso, Davidson fue condenado por múltiples cargos que incluían asesinato premeditado, secuestro, violación y robo. El jurado impuso la pena de muerte por inyección letal. La Corte de Tennessee más tarde reafirmó esa sentencia en apelaciones que continuaron durante años. Cobbins y Thomas, por su parte, fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, reflejando la severidad de sus crímenes y el peso de la evidencia en su contra. Coleman inicialmente fue sentenciada a 53 años de prisión por facilitar los hechos, aunque luego su sentencia fue reducida a 35 años tras revisiones en retrials obligados por problemas procesales. Uno de los factores que generó complejidad en todo el sistema judicial fue que el juez que presidió varios de los juicios originales, Richard Baumgartner, fue más tarde descubierto bajo sospechas de mala conducta, incluido el abuso de sustancias controladas y la aceptación de beneficios de parte de personas vinculadas a casos que él mismo conocía. Esto llevó a que la Corte Suprema de Tennessee concluyera que algunos juicios debían ser repetidos debido a la apariencia de parcialidad del juez. Los retrials resultaron en cambios en ciertas sentencias y algunos veredictos, especialmente en casos donde los cargos originales y las pruebas se vieron influidos por las actuaciones judiciales iniciales. Quizá uno de los aspectos más memorables y también más dolorosos para las familias fue la larga espera para ver justicia alcanzar a Eric Boyd. Aunque inicialmente fue encarcelado por delitos federales relacionados y recibió una pena de 18 años por ser cómplice después del hecho, su procesamiento por los cargos de asesinato se dio solo más de una década después de los hechos. En agosto de 2019, un jurado lo encontró culpable de una enorme cantidad de cargos que incluían homicidio, secuestro, violación y robo, y fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas consecutivas, más otros 90 años por delitos relacionados adicionales. Sus múltiples apelaciones posteriores, incluidas las presentadas ante la Corte de Crímenes de Tennessee y la Corte Suprema de ese estado, fueron rechazadas, consolidando su lugar en prisión de por vida. Mientras los procedimientos judiciales se desarrollaban, las familias de Shannon y Chris se convirtieron, sin quererlo, en figuras públicas de dolor, resistencia y búsqueda de justicia. Los Christian y los Newsom asistieron a casi cada audiencia, incluso aquellos celebrados años después del crimen original, en lo que se convirtió en un ejercicio casi ritual de enfrentar el sistema judicial con la memoria de sus seres queridos. Algunos críticos han señalado que el proceso fue demasiado largo, que fue insuficiente
dadas las dimensiones de las atrocidades, mientras ciertas reformas judiciales generaron debates adicionales. Con el paso de los años, la casa de Chipman Street fue demolida y reemplazada por un proyecto conmemorativo dedicado a Shannon y Christopher, un testimonio tangible de que la comunidad, aunque fracturada por el terror, también buscó sanar y recordar a las víctimas no solo por la violencia de su final, sino por la humanidad que representaban en vida. A lo largo de todo este proceso, investigadores, fiscales y forenses reconstruyeron minuto a minuto lo que había ocurrido aquella noche y madrugada de enero de 2007, hilando hallazgos con testimonios y evidencia científica. Les tomó meses y años de análisis, entrevistas y revisiones judiciales. Cada huella, cada testimonio, contribuyó a delinear una historia que, aunque dolorosa, ayudó a establecer culpabilidades y responsabilidades con absoluto rigor probatorio. Y así, el caso terminó donde quizás debió haber comenzado, con la afirmación de que incluso en los eventos más oscuros, la búsqueda de justicia, de dignidad y de memoria se convierte en la forma más profunda de resistencia ante el horror. Knoxville no olvidó, aprendió. ¿Se quebró? Sí, pero también se construyó con la determinación silenciosa de quienes entienden que recordar no es revivir el dolor, sino evitar que la oscuridad borre lo que la luz aún puede sostener. Gracias por llegar hasta aquí. Si gustas un tema del que hablara, déjame en los comentarios, te estaré leyendo. Nos vemos en un próximo video.